Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Aquí estamos en nuestro programa de conversación de cada semana, en este podcast donde compartimos temas que creemos son interesantes poder conversarlos. Hoy día me acompaña acá Sami, todos lo ubican, por lo menos acá en la iglesia, ¿no es cierto? Sami, ¿cómo estás tú? Salúdanos, por favor, a todos tus fan club. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que esté escuchando. Hola. Sí, ahí está Samuel. Bueno, sí, damos gracias a Dios porque creemos que nos pueden escuchar a cualquier hora, ¿no es cierto? La idea es que nos escuchen, porque si no nos escuchan, bueno, ahí estamos en el debe. Pero hoy día nos juntamos para poder compartir un tema bien especial, ¿no es cierto, Samuel? Claro, sí, sí, especial. Sí, lo estamos hablando un poquito desde la semana pasada y es un poquito de nuestros derechos, nuestros deberes como ciudadanos, porque si bien es cierto, somos cristianos, pero mientras estemos en este mundo, somos parte de este mundo. ¿Qué piensas de eso, Sami, tú? Bastante lógica que mientras estemos en este mundo somos de este mundo. Sí, bastante lógica, pero es que hay muchos cristianos que suena irrisorio decirlo, que piensan de que no tienen que hacer nada mientras estemos en este mundo, o sea, en Ah, contra de las votaciones, en contra de procesos, ¿no es cierto?, de elecciones, todo eso. entonces vámonos a una montaña a meditar. Sí, pues bueno, y eso es lo que nosotros queremos un poquito evitar, ¿no es cierto?, y decirle a quienes nos escuchan que nuestra opinión como iglesia también es válida, ¿ya? Y es por eso que también quisimos hacer este programa a las puertas de este suceso que ya tenemos esta semana, ¿no es cierto?, que es votación por la nueva constitución, Plebiscito. este plebiscito, justamente. ¿Tú vas a ir a votar, Sami, o voy a pagar? No, 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 no. Prefiero ir a votar antes que pagar. Sí, yo creo que muchos están pensando en eso, ¿no es cierto? Que están obligados a ir a votar, ¿ya? Porque si no van a tener que pagar una multa. Bueno, la idea sería no hacerlo de forma obligada. Yo le compartía la semana pasada que si a mí me preguntaban si yo iba y ponía en práctica mi derecho como ciudadano, sí, siempre lo he hecho. Siempre lo quería hacer no por obligación, sino por un tema de que tengo mi pensamiento también y lo expreso a través de este voto. Ahora yo sé que Dios va a hacer lo que Él quiera, pero lo que respecta a mí, tengo que hacer algo. Sí, claro. Sí, porque si no nos colocamos igual que aquellos cristianos que están esperando toda la vida que Dios haga los milagros, mientras ellos se quedan encerrados sin hacer nada. Ya no, tenemos que ir también y hacer lo que creamos conveniente hacer. Ujú. Mira, la semana pasada, Sami, y para quienes nos están escuchando, a lo mejor recuerdan si escucharon el podcast anterior, dejamos algunas cosas claras, ya como por ejemplo de que vivimos en el mundo y el hecho de vivir en el mundo nos coloca dentro de una sociedad. Y en la sociedad hay gobiernos, grupos de diferentes colores políticos que tienen la oportunidad de dirigir el país, ¿ya? Y en el país donde Ujú, nosotros estamos viviendo, ¿ya? Eso es una realidad que tenemos que enfrentar, ujú. que la vida en sociedad es parte de esta realidad, familia, amigos, vecinos, educación, salud, transporte, entre otras muchas realidades de esta vida práctica. Y de verdad que creo que vivir idealizando el pensar que voy a cerrar los ojos y me voy a ir al cielo mientras estoy en la tierra, ya un poquito despojándome de todo lo que hay en este mundo, es un pensamiento muy idealista. ¿Ya? Estamos en este mundo, Ujú. ¿ya? Y dice Jesús que no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y mientras estemos en este mundo, tenemos que someternos a las autoridades superiores, como lo hablábamos la semana pasada. Eso es más o menos lo que compartíamos la semana pasada. Así que esto significa, y ya como para ir entrando al tema que vamos a compartir hoy día, esto significa estar en el mundo que tengo que obedecer a cabeza gacha todo lo que las autoridades dictan. Uh, ¿Mm? me vaya a sacar mi lado revolucionario. Sí. Para algunos podría ser revolucionario y decir, no, pues no tenemos por qué hacer esto. Otros sí. Por eso es bueno conversarlo, ¿no es cierto? Quizás para esto es bueno dar una mirada hacia atrás, hacia la historia de la iglesia,
hacia la misma Biblia, ¿no es cierto? Y mirar cómo debemos enfrentar estos desafíos, especialmente lo que nos viene ahora. No sé qué estará pensando usted, hermano, no sé qué ha orado, qué ha pensado, qué ha conversado, pero de que tenemos que enfrentar esto, lo tenemos que enfrentar. ¿Mm? Así que partamos, pues, Sammy, tú nos puedes ayudar bastante en esto, porque hemos hablado acerca de ir a este referéndum, ¿no es cierto?, acerca de la nueva Constitución. ¿Qué es una Constitución? Esa es la pregunta, ¿qué es una Constitución? Sí, ¿qué es una Constitución? Porque uno dice, yo voy a ir a votar rechazo, no, yo voy a ir a votar apruebo, ¿qué es la Constitución? ¿Pero qué es una Constitución? No soy cientista político de partida, pero voy a intentar explicarlo lo más claro posible. A ver, la Constitución es un libro donde se dice cómo se debe hacer la política. Se escribe lo que rige a los políticos. Son como las leyes que rigen a los políticos, no a la gente, a los políticos. ¿Ya? Eso es una Constitución. Entonces, en base a lo que está en esa Constitución, es cómo se forma el país, ¿ya? Cómo se generan las leyes, qué cosas se pueden hacer, cómo está dividido el poder del Estado, si gobierna un presidente, si gobierna un parlamento, todo eso se ve en una Constitución. ¿Ya? Podríamos decir que es como la columna vertebral de la dirección o de la organización de una nación, de un Estado. De un país. ¿Ya? Ya. Sí, es la base, de ahí nace toda la dirección que toma el país. Ya, eso significa que sea la Constitución que sea o que haya, si nosotros somos parte de un país, ¿tendríamos que regirnos por esa Constitución? Sí, estamos en el país, tenemos que regirnos por la Constitución, pero verdaderamente quien se rige por la Constitución son los gobernantes. Ah, ya, como te dices. Sí, no las personas. Las personas se rigen por leyes. Las leyes que hacen los políticos, que se hace en base a la Constitución. No hay ninguna ley que pueda ser anticonstitucional. Pero a la larga es como lo mismo, porque en este sentido sí hay una Constitución por la cual se rigen aquellas personas que ejercen la política, ¿no es cierto? La política, digamos, organizada dentro de un país, y promueven las leyes a través de esa Constitución. Entonces sí, quienes habitan este país se tendrían que sujetar a las leyes, que a su vez se sujetan a la Constitución. Exacto, sí. Entonces, porque mi pregunta va para allá, o sea, la Iglesia, sea la Constitución que haya, también tiene que regirse a través de las leyes que se desprenden de la Constitución que está siendo practicada en estos momentos. Sí, la respuesta es sí. Ya, entonces, ¿cuál es la diferencia, como para que nos quede más claro, entre Constitución y ley? A ver, las leyes son las que, o la ley se aplica entre personas, ¿ya? Por ejemplo, la ley de tránsito. ¿Ya? Si nosotros tenemos problemas de tránsito, a lo mejor te pasaste una roja. ¿Ya? En la Constitución no va que las luces rojas no deben pasarse y que tienen penalización. Eso va en las leyes. Ya. Entonces la Constitución podría decir, todo ciudadano debe respetarse, no sé, tiene que tener respeto al uno al otro. Respeto al otro, claro, eso. Súper general. Ya, es muy general. Sí. Y la ley dice, una de las formas de respetarse en el tránsito es no pasarse las luces rojas. Exactamente. Sí. Ya, o sea que todo lo que se podría promulgar en una Constitución tendría que ser de alguna manera articulado por las leyes. Sí. Razonando esto, yo lo pregunto, porque son preguntas, ¿no es cierto?, que yo me hago. Entonces, al aprobar esta nueva Constitución, si llegara a salir esta nueva Constitución, luego tendría que venir un proceso de leyes para llevar a cabo esta Constitución. No es que las leyes vayan a empezar de cero Chile, es que apretemos el botón y reiniciemos Chile. Sí, por supuesto, hay un proceso. Claro, sí. Ahí hay que ver a lo mejor qué leyes son anticonstitucionales para eliminarlas quizás. Ahí ya me pilla el sistema. Ya. Pero sí, las leyes que vienen a futuro sí tienen que ser en base a la nueva Constitución. Ya, todo lo que viene adelante tendría que ser guiado por esa nueva Constitución. Sí. Okay. Ahora, entonces, algo quiero decir antes, que las constituciones... O sea, en una constitución realmente se puede poner cualquier cosa. No es que haya veto a poner, por ejemplo, si una constitución dice todos los chilenos tienen derecho a una casa propia, no sé. Todos deberíamos tener casa, ¿cachai?
Ya, pero ahí tendría pues, después, bajo esta lógica que luego tendría que ser regulada por ley, ya podría decir todos los chilenos podrían o tienen derecho a una casa propia, pero esta casa propia se obtiene a través de estas características y ahí tendríamos que cumplir esas características para alcanzar ese derecho, ¿no? Sí, y si esas cosas no se cumplen, uno puede demandar al Estado. Ahora no es persona ante persona, sino es persona al Estado. Ya. Al Estado, no al gobierno. También es distinto Estado y gobierno. Sí, porque los gobiernos pasan, pues tienen una duración. El Estado permanece. El Estado, ajá. El Estado, independientemente del gobierno, el Estado sigue estando ahí, ¿ya? Qué bueno poder conversar un poquito estas diferencias, muy básico, y yo creo que hay programas que tal vez lo pueden hacer mucho mejor, pero la idea es poder ir contextualizando también lo que estamos compartiendo. Hoy día estamos a puertas de poder decidir, ¿no es cierto?, de que si existe una nueva constitución o no. Ya hay una constitución que es la que se nos rige ahora, que es la constitución del 1980, ¿no es cierto?, que también tiene bastante... ¿Cómo se le llama esto? Estos arreglos que tiene artículos que se han tomado, ¿no es cierto? Y se han ido adecuando de acuerdo también a modificaciones, justamente, modificaciones. Entonces, hoy día estamos bajo esas modificaciones. Ahora, el tema es la nueva constitución. ¿En qué nos podría favorecer? Porque hay dos cosas acá que también quiero que tengamos claras mientras lo compartimos. Una es que cuando hablamos de una constitución, esa constitución está hecha para un país. Sí. ¿Ya? Nosotros nos declaramos iglesia evangélica, cristianos. La constitución no está hecha para los cristianos. ¿Ya? Y yo creo que eso es lo que tenemos que también reflexionar un poco, ya que se habla acerca de una constitución para un país. ¿Ya? Y en ese sentido, esta constitución, ya que está hecha para este país, a esta nación llamada Chile, este país llamado Chile, ¿en qué nos afectaría a nosotros como cristianos? ¿Hay algo que podría afectarnos? Por supuesto, o sea, hay un montón de cosas que trastocan a lo mejor cualquier creencia o cualquier grupo. Lo que pasa es que, a ver, las constituciones se hacen en base a el bien común. Personas escriben en base al bien común. Pero obviamente el bien común que quizás tú piensas no es el bien común de otra persona. Claro, y ahí hay un peligro porque de pronto quienes pueden escribir una constitución, no lo estoy diciendo por la de ahora, podría ser la anterior o podría ser la que viene, ¿no es cierto? No es precisamente esta. Estoy tratando de hacer una reflexión muy general. Puede que las personas que pueden establecer una constitución puede que sean muy sesgadas o estén muy sesgadas o muy inclinadas para un lado o para otro. Yo siempre he dicho de que si yo fuera presidente de la República, probablemente sería muy mal presidente de la República porque yo soy apasionado por el cristianismo, entonces obviamente a lo mejor no vería el bien común, sino que vería el bien desde la teocracia, desde el gobierno de Dios. Entonces, en ese sentido, probablemente yo podría ser un muy mal presidente, siendo no sé, a lo mejor buen pastor. Sí, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Porque no veo el bien común. Entonces, una constitución podríamos decir que tiene, y es la que viene, es la que se está a lo mejor ahora viendo de qué resultados tiene. No siempre es toda buena o no siempre es toda mala para los grupos de la sociedad, en este caso para la iglesia, ya como hablamos de la iglesia. O sea, no solamente para la iglesia, sino la ley tiene buenos aspectos y tiene malos aspectos, y le va a leer otro, y a lo mejor los buenos aspectos que encontré yo, él los va a encontrar malos, y los malos que encontré yo, él los va a encontrar buenos, claro. Qué bueno que reflexionemos en esto porque de ahí quiero compartir algo también, pero creo que es súper importante esto, destacar de que si bien es cierto, esta constitución o la anterior o la otra o la que venga, va a tener cosas que favorecen a la iglesia y cosas que desfavorecen a la iglesia. Porque eso es como normal. Estamos en el mundo, estamos en esta tierra, estamos bajo gobiernos que buscan un bien común y ese bien común debería velar por todos los grupos de la sociedad en mayor o menor grado, ¿ya?
Entonces, eso es lo que se pretende alcanzar. Entonces, querer una constitución solamente para nuestro propio beneficio, eso es como una fantasía. Sí, de hecho estaría mal. O sea, quizá ahí entramos ya en una parte de régimen, porque no estáis dando lugar a otras personas. Sí, ya no sería democracia que a lo que estamos nosotros. Sí, eso yo creo que tenemos que ser súper claros también. Yo estoy tratando de ser lo más honesto posible, porque de verdad que a veces uno piensa, claro, yo como cristiano digo, es que la Constitución me tiene que favorecer, pero de verdad que uno tiene que velar por el país completo, o sea, tiene que velar o sea, y es complicado. Es súper complicado. O sea, yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas que pasan en mi país, por supuesto. Tengo una diferencia de opinión enorme con algunos grupos que son del país, pero eso no significa, ¿no es cierto?, de que en un momento determinado uno no pueda velar por el bien común, por ellos, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que lleguemos a esto, porque es como el dinero, ¿no es cierto? A veces como cristianos, y siempre me estoy colocando al lado de los cristianos, le damos en contra del dinero, ¿no? Que el dinero es malo, ¿no es cierto? Y démelo a mí entonces. Claro, bueno, si el dinero es tan malo, se lo damos al Samuel, dijo. Sí. Pero el dinero no es malo. El tema es cómo se utiliza o qué no utilizan el dinero. Claro, pues al final son herramientas. Claro, porque podríamos irnos al otro extremo, ¿no es cierto? De decir, no, hay que quitarles todo el dinero a los empresarios, a los que tienen grandes cosas, deberíamos quitarle el dinero. Ya, el problema no es el dinero, el problema es cómo se utiliza el dinero. ¿Ya? Entonces, estar organizado no es malo, sino es qué tipo de organización tenemos. Hoy día tenemos esto de la Constitución y hay varios temas que se podríamos tocar, pero como el tiempo no nos da para mucho, hay algunos temas puntuales que a lo mejor podríamos tocar que tal vez son muy importantes para nosotros y para el bien común, creemos, y que tal vez se tocan en esta Constitución y tal vez no estamos. Nosotros deberíamos colocar, o yo por lo menos me hago responsable de colocar que hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo, ¿ya? También deberíamos colocar algunas cosas para las cuales sí estamos de acuerdo, ¿ya? Y para eso sí hay que hacer un estudio más profundo de la Constitución. O sea, ya nos quedan pocos días, siempre se dice votar informado, ¿no es cierto? El tema es ese, ¿ya? Cuán informados estamos de eso y desde qué punto de vista lo estamos mirando. Entonces es súper difícil porque hay personas que se han abanderado por el apruebo y también por el rechazo. Yo veía estos últimos días noticias, no sé, 500 actores firman por el apruebo, después 500 actores firman por el rechazo. Claro. Después Iglesia Evangélica firman por la prueba, después otra iglesia evangélica firman por el rechazo. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo ves tú eso como joven, profesional? ¿Cómo ves tú esta lucha entre la prueba y el rechazo? Es una pregunta muy personal. Sí, a mí en lo personal me hace gracia y me da pena. Me hace gracia porque obviamente, a ver, en las campañas esta vez yo encuentro, a mi parecer, que no han sido tan informativas. Bueno, y así en realidad son hartas campañas políticas que apelan al sentimiento o a lo mejor a ridiculizarlo al otro bando. Entonces, en ese sentido sí me he reído harto. Y la pena que he sentido es porque, claro, al final está la información ahí, pero hay harta gente que se la pierde. Entonces, o a lo mejor por no tener las ganas de aprender, dejan o se dejan llevar por lo que dice la gente. Claro. Entonces, eso es así es como he visto la campaña. Sí, es complicado, ¿no es cierto? Bueno, si bien es cierto, yo creo que hay personas, hermanos, hermanas, que tal vez les gustaría que de alguna manera nosotros le diéramos nuestra opción, sí. ¿Ya? Yo sigo insistiendo en que no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer porque sigo creyendo en la libre voluntad de cada persona en ser responsable por una parte con informarse de lo que quiere hacer y también esa libre voluntad que tiene. Sí, pero sí quiero compartir 2 o 3 cosas que creo que son importantes. Ya, y que creo que las personas tienen que saber
con respecto a cómo votar o por qué votar. Y lo quiero tomar desde el siguiente punto de vista, si me lo permiten, por favor, que es qué somos nosotros como iglesia. ¿Ya? Porque yo tengo ya súper claro lo que somos como iglesia. Y en ese sentido hay cosas que nosotros como iglesia no compartimos. Uh-huh. No compartimos definitivamente. Como por ejemplo, como iglesia nosotros no compartimos el feminismo. Y eso es súper claro. ¿Ya? Nosotros no somos una iglesia feminista, pero tampoco somos una iglesia machista. Uh-huh. Porque para nosotros como iglesia, para mí como pastor, tanto el feminismo como el machismo ya no son bíblicos. Ninguno de los dos. Entonces, si a mí me preguntan, pero es que usted, pastor, es machista, bueno, lo he compartido en otras instancias, que tremendo, porque nosotros de los años que tenemos como existencia, yo debo darle gracias a muchos de nuestras hermanas en la iglesia que predican, que son líderes, ¿no es cierto?, que están enseñando, porque para nosotros no es un tema de feminismo, machismo, sino de capacidades o talentos o dones que Dios el Señor ha entregado a su iglesia. Y para nosotros destacamos eso. Sí. Que me estaba acordando, claro, no somos machistas ni feministas, pero me acuerdo que en un periodo de la iglesia, no sé si fueron meses quizás, que predicaban puras mujeres. Y de líderes, el 90% eran mujeres. Ah, sí, por eso te digo, o sea, si fuera por... No, nosotros somos una iglesia feminista, pero no es así, porque la Biblia, que es nuestra vara de medir o nuestra regla, no es ni feminista ni es machista. Entonces, si hay algo que podemos enfrentar, cómo votar esta Constitución, para nosotros por lo menos, es que tanto feminismo como machismo no lo vemos de esa manera a través de la iglesia, de la Biblia. Uh-huh. Por lo tanto, todas estas leyes que se hacen, ¿no es cierto?, como para favorecer a la mujer, porque la mujer ha sido esto otro, si bien es cierto, no sé hasta qué punto, porque de verdad que él debería decirlo. Yo a veces cuando leo estos puntos de la Constitución que dicen, no, es que los directorios tienen que estar conformados con paridad de género, de verdad que a mí no me preocupa que si son 9 mujeres y un hombre. Claro, sí. No me preocupa eso. Otro de los puntos que creo que también se ve mucho en la Constitución, porque estoy hablando de temas generales, Uh-huh. es el valor de la vida y puntualmente el tema del aborto. ¿Ya? Hay una tremenda discusión, ¿no es cierto?, ahí, porque, por ejemplo, en el artículo que se habla acerca del aborto, ¿ya?, donde dice ahí en el artículo 16, todas las personas son titulares de derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿ya? Estos comprenden, entre otros, el derecho a decidir de forma libre, autónoma, informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción, ¿ya? Es que es el artículo 16 es un poquito más amplio ahí, pero de alguna manera le da el derecho a... El 61. Sí, le dará derecho a las personas, ¿no es cierto?, a decidir sobre su sexualidad, su reproducción. Y creo que por ahí está el tema acerca del aborto, ¿no es cierto?, sí, donde hay un derecho personal de decidir si se quiere interrumpir o no quiere interrumpir una reproducción. Uh-huh. ¿Ya? Un derecho personal. Y ahí yo también me cuestiono un poco ese tema, porque la verdad es que nosotros como iglesia, porque lo estoy planteando desde ahí, ¿qué creemos como iglesia? Nosotros creemos en el valor de la vida desde su concepción. O sea, desde que se produce esta unión entre el espermatozoide, ¿no es cierto?, y el óvulo, desde que se concibe el ser humano, se instala el ADN de la persona. Por lo tanto, ya en general nosotros somos contrarios al aborto como iglesia. Uh-huh. Nosotros creemos en la concepción de la vida desde ese punto. Ya desde el punto cero, desde el hito cero ahí, ya desde ahí ya el feto o el ser que viene en camino ya tiene su propio ADN.
De hecho, la Biblia dice, tu embrión vieron mis ojos, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, Dios nos muestra que nos conoce desde el fruto del vientre, desde que está ahí adentrito del bebé. Entonces, hoy día este derecho que se coloca a que tanto el hombre como la mujer, ¿no es cierto?, decidan si van a tener o no tener un bebé, es contrario a las normas bíblicas. No sé qué dices tú. No, solo decir que era el 61, artículo 61, no el 16, por si alguien lo quiere buscar. Sí, ok, gracias. Y lo vi al revés. Sí, sí. Ok, pero de verdad eso es lo que creemos como iglesia, ¿no es cierto? Somos contrarios al aborto. Tampoco somos parte de la ideología de género. Son temas sí, complicadísimos, ¿no es cierto? A mí en lo personal creo que es lo peor que ha pasado en el modernismo. Sí, somos contrarios, no somos parte de la ideología de género, ¿ya? Nosotros como base somos creacionistas, ¿ya? Y siendo creacionistas, nosotros creemos que Dios hizo al hombre y a la mujer. Ahora, dejar claro que eso no significa que discriminemos, claro. Ya que todo aquel que se quiera acercar a Dios en la condición que sea, Dios le abrazará y le mostrará su verdad. En ese sentido, para nosotros no es escandaloso tampoco este tema, sino que creemos que todo aquel que se acerca a Dios va a conocer la verdad de Dios. Pero tenemos que ser claros que no somos parte de la ideología de género. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia definitivamente, la Biblia no es parte de la ideología de género. Otro es que decirle que como iglesia somos parte también de la ayuda social, ya lo hacemos constantemente y ya lo hemos compartido en otros programas. Nosotros creemos ya de que el evangelio también tiene que ser llevado a la práctica en las calles, ya. Y entendemos que el ser humano tiene que tener una atención no solamente biopsicosocial, sino que también espiritual, una ayuda integral a todos los que lo requieran, no solamente dentro de nuestras cuatro paredes como iglesia, sino que también afuera. Entonces, en ese sentido, sí creemos que debemos ayudar socialmente a las personas, en todo sentido, integralmente. Sí, la fundación está hecha especialmente para la ayuda social. Sí, estamos prontos a ayudar, estamos muy prestos a ayudar, nos encanta hacer eso, así que lo hacemos también, por eso trabajamos lo que trabajamos, por eso hacemos lo que hacemos, porque creemos de que uno debe ayudar y yo lo he compartido muchas veces. Aquí da lo mismo si es evangélico o si no es evangélico, si tiene otra religión, claro, o si incluso no cree. No se le anda preguntando en la calle si cree en Dios o no. Claro, y no solamente en la calle, en la misma iglesia hemos tenido a gente que no es cristiana y eso no significa que no lo ayudemos. Lo ayudamos de la misma manera porque creemos de que eso es parte de la esencia de la iglesia, ¿ya? Jesucristo alimentó a 5,000 y no anduvo preguntando quién era evangélico y quién no. Él lo ayudó a todos, ¿ya? Por parejo, ¿ya? Otra de las cosas que también lo estamos planteando todo esto desde lo que somos como iglesia, ¿no es cierto? Y creemos también como iglesia que los derechos humanos han hecho muchas cosas para dignificar al ser humano. Sin embargo, también han cometido el grave error de colocar al hombre sobre Dios. Sí, no hay mucho que decir. De hecho, los derechos humanos nada que ver con Dios. Sí, yo creo que ahí hay un gran error, ¿no es cierto? Y esto también lo comparto que como iglesia es lo que nosotros también creemos, profesamos y compartimos, porque si bien es cierto, todo esto de que el ser humano tiene derechos, tiene valores, nosotros también creemos que es así. No estamos diciendo que el ser humano no tenga que tener, no sé, una previsión, un respeto, un ambiente laboral adecuado, ¿no es cierto? Un respeto dentro de la familia, dentro de su entorno, independientemente de lo que diga o cree. Todos tenemos ese derecho a ser respetados. Como lo dicen por ahí, ¿no es cierto? Hay solamente por el hecho de existir, solamente el derecho de existir, uno tiene derecho, ¿no es cierto?, a poder ser respetado. Sin embargo, cuando se coloca
coloca esto sobre lo que son los derechos de Dios, ahí donde están los tremendos, para nosotros, ¿no es cierto?, el grave error. ¿Por qué? Porque a la larga el hombre justamente no quiere lo que quiere Dios, pues. Normalmente las decisiones son tomadas a lo que yo quiero, no a lo que Dios quiere. Justo te iba a decir eso. Al final el hombre siempre busca la conveniencia propia. Claro, entonces justamente ahí está el tema donde riñe abiertamente con nuestra visión como cristianos. Así que con respecto a este tema de los derechos humanos, los derechos de la humanidad, nosotros estamos, yo creo en el tema de la ecología, respetar la naturaleza, todo eso. Pero es que eso sale en la Biblia. Si no es, Dios nos dice cuando hizo la naturaleza, enseñorense, o sea, cuidemos la cuestión. No, y de hecho, él es incluso más estricto que nosotros con respecto a eso, cuando decía de que había que sembrar la tierra durante 6 años y al séptimo tenía que descansar. Todo un año que descansara la tierra. O sea, si alguien habla de ecología, Dios ha sido súper ecológico, ¿no es cierto? Pero resulta que el hombre, bueno, como siempre la embarra y ha explotado la tierra de tal manera que hoy día, obviamente, la tierra le falta mucha fuerza justamente porque no se la deja descansar. Entonces, ya con respecto a otro tema, también creemos que la Biblia es nuestra norma de vida, ¿ya? De hecho, como hablamos de la Constitución y de las leyes, la Biblia es la Constitución del cristiano. Y aquí quiero enfatizar una tremenda verdad, porque si bien es cierto, ya Chile ya ha pasado por varias constituciones, ya está, digamos, la de 1823, luego hay unos cambios por ahí, me parece por ahí está la de 1825, 1830, ya, hay varias constituciones, ya. La Biblia no ha cambiado. Y lo tremendo acá es que la Biblia no ha cambiado como constitución para el cristiano, ni cambiará, ¿ya? Jesús mismo dijo, porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás pasará. Entonces, de verdad que la Biblia, la constitución del cristiano, es la que siempre va a ser quien guíe nuestras vidas. Y yo creo que ahí tenemos una tremenda diferencia con lo que pasa hoy día. Porque hoy día el hombre no lee la Biblia, el ser humano no cree en la Biblia de partida, no creen en la Biblia, no creen en Dios. Entonces ya tenemos grandes diferencias también con lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Ya, otra de las cosas que nos sujetamos como cristianos, como iglesia, nos sujetamos a nuestra autoridad, lo tocamos la vez anterior, ¿no es cierto? Ya, y nos sujetamos a ellos siempre y cuando no traspasen la línea de lo que Dios nos demanda en su palabra, ¿ya? Si fuera así, si las autoridades traspasan lo que Dios nos declara en su palabra, entonces nosotros tenemos la libre decisión también de obedecer a Dios ante a los hombres, asumiendo las consecuencias que esto pudiera traer. ¿Ya? Y ahí yo creo que como cristianos también tenemos que ser firmes en eso, porque hay cosas que realmente podrían ir en contra de la voluntad de Dios, pero ahí el cristiano tiene, obviamente, a través de la palabra, el derecho, ¿no es cierto?, a obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ya? Y obviamente eso va a traer consecuencias. Y quienes siguen a Cristo saben que, bueno, el cristiano fiel y verdadero, como dice un himno por ahí, tendrá que estar dispuesto a someterse a las cosas de Dios, a lo del hombre. Ahí cada uno también tomará su decisión. Otra de las cosas, son varias cosas que quise considerar para esto, por este tema de la Constitución. Nosotros no marchamos por nuestros derechos, ¿ya? Como dice la Escritura, en cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Eso no significa que tenemos que andar para donde calienta el sol, o bien al contrario, dejemos que haya aprovechamiento del pobre y se enriquezcan otros, ¿ya? Sino que proponemos la igualdad social, pero de forma voluntaria, ¿ya? Por el amor, no por la fuerza, ¿ya? Creo que una de las cosas que enseñamos en la iglesia es justamente eso. Sí. Sí. Que haya voluntariamente una entrega para la sociedad, voluntariamente una entrega al servicio, ¿no es cierto? No por la fuerza, sino realmente por el amor. Claro, es que me acordaba de la predicación de hace un par de semanas atrás,
Cuando decían que los cristianos compartían todo y vendían las cosas y se las repartían entre ellos, que decíamos que los cristianos eran los primeros comunistas. Claro, pero lo hacían por amor, porque Pero ese es sí, el tema. claro. Nadie le estaba forzando a hacerlo Estaban porque, las Fuerzas Armadas ahí quitando cosas. claro, cuando tú agradeces algo, cuando tú estás agradecido de Dios por todo lo que Él te ha dado, entonces uno dice, ¿a quién más ayudo? ¿Qué hago yo por Él? ¿Ya? Sí, finalmente, sí, por acá nos dicen que Dios nos están soplando, ¿no es cierto? Claro. Ya que Dios le había dado todo a los cristianos, por eso ellos daban todo también todo. por el otro. Sí, finalmente, un par de cosas más. No creemos en el gobierno perfecto. Claro, acá en la Tierra, ni uno. Sí, no lo ha habido y nunca lo habrá. ¿No es cierto? Ese gobierno perfecto no va a estar nunca hasta que Cristo mismo venga a reinar aquí a la tierra. Y mientras esperamos ese reino de Cristo, oramos por todo aquel que necesita arrepentirse y conocer a Dios, incluso nuestras autoridades. Ujú. ¿Ya? Entonces, querer un gobierno perfecto es como súper complicado. Finalmente, esto de la opresión religiosa, yo lo quise dejar para el final Ya. porque muchos dicen que por ahí hay un dicho, ¿no es cierto?, que la religión es el opio del pueblo y que se ha tomado, ¿no es cierto?, para decir de que los evangélicos somos, ¿qué han dicho de nosotros los evangélicos? ¿Qué no han dicho? ¿Qué no han dicho, no es cierto? Que eso mismo, que discriminamos, que tenemos un Dios de odio, ¿no es Ujú. cierto? Y la verdad que no. Es porque no conocen. Sí, es que justamente eso quería destacar porque yo creo que aquellos que creen acerca de esta, entre comillas, opresión religiosa, es por ignorancia, porque no saben lo que es la Biblia. Históricamente sí ha sido verdad que por años de oscurantismo la religiosidad o las religiones de pronto se han aprovechado de la fe y eso tampoco lo podemos condenar. Pero en todas partes pasa lo mismo. En todo lugar, en toda institución pasa que hay hombres que se aprovechan de los Ahora, demás. eso mismo te voy a decir, esos nombres que se aprovechan de a lo mejor la ignorancia o la falta de conocimiento de las personas. Sí, pues no olvidemos de que hubo un tiempo en la iglesia que se vendían hasta el perdón de los pecados, po. Sí, si se hubiese leído que eso era imposible de hacer, Claro, o sea, nadie hubiese comprado eso. medio negocio que hacían, pues, ya, ¿quieres ser perdonado de pecado? Ya, ¿cuánto me dais por el perdón de pecado? Y mientras más plata daban, te perdonan hasta los pecados de años después, po. O de los familiares. Claro, obviamente en un tiempo de súper ignorancia de lo que dice la Biblia, porque el perdón de pecado es solamente por la fe en Cristo. Claro. Jesús jamás ha cobrado por eso. Pero se aprovechan y eso ha perjudicado y muchos han creído y han usado eso para decir que los cristianos, la iglesia, la Biblia, ¿no es cierto?, es una opresora religiosa, ¿ya? Y yo quisiera decirle también a todas estas personas que nos han animado a leer la Constitución para votar informados, de la misma manera le animamos a leer la Biblia, la Constitución del cristiano, para que opinen informados acerca de quién es Dios, ¿cierto? Cierto, muy cierto. Así que yo creo que eso es súper bueno, se nos hizo muy corto el tiempo, pero más que decirle a usted, amigo, hermano, ¿no es cierto?, vote apruebo, vote rechazo, quisimos compartir lo que nosotros somos como cristianos. No nos olvidemos de eso. Y en base a lo que nosotros somos como cristianos, tal vez decidir cuál va a ser mi voto próximamente. ¿Qué dices tú, Samuel? ¿Cuáles van a ser tus palabras al cierre? Obviamente estar informado y como decíamos antes, las constituciones no son 100% buenas o 100% malas, sino que ahí nosotros tenemos que poner en la balanza lo que creemos. Por eso votamos y por eso tampoco es que le podemos decir si vota una opción o vota otra. Claro. Y no es por miedo, y no es por eso, yo creo que sí, hemos sido claros, súper claros desde el principio, o sea, yo voy a amar a mis hermanos que votan apruebo y voy a amar a mis hermanos que votan rechazo porque no tiene que ver el cristianismo con eso, Claro. con lo que queremos lograr o con lo que se quiere lograr ahora o lo que no se quiere lograr. Así que gracias, Samuel, ha sido muy interesante también ese apoyo que nos has dado para conocer lo que es una constitución, las leyes. Gracias por acompañarnos ahora. Gracias también, hermanos, a todos los que nos escuchan, amigos, un abrazo, cualquier cosita nos deja su opinión, ¿ok? ¿Nos vemos en otra ocasión? Nos vemos, nos oímos. Nos oímos, ¿verdad? En otra ocasión. Que el Señor les bendiga. Chau, chau.